Hola alumnos, en esta clase de anatomía veremos la fecundación y formación de tejidos embrionarios. Empezaremos viendo un documental de la fecundación. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de Falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. Ya hemos visto la fecundación, ahora pasaremos al desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario consta de 3 etapas, las cuales son segmentación, gastrulación y organogénesis. El vídeo termina con la formación de la morla, el cual es la etapa 5 de esta imagen. Quiero aclarar algunas cosas que se vieron en el vídeo.
El ovocito maduro que sale del ovario se une con el espermatozoide en la trompa de Falopio y no en la cavidad uterina como muchos piensan. También el espermatozoide no atraviesa por completo el ovocito, solo lo hace su núcleo. Una vez que atraviesa el núcleo el ovocito se cierra y pasa a llamarse óvulo, aunque el nombre no le dura mucho, y una vez que el núcleo del óvulo se une al núcleo del espermatozoide toma el nombre de huevo o cigoto. Aunque esto ya es un término más médico, generalmente todos llaman óvulo al ovocito, pero siempre es bueno saber cosas nuevas. Y aquí empieza la segmentación, se forma la mórula y se sigue dividiendo mientras se dirige al endometrio del útero. Acá les dejo una imagen del endometrio y lo definiré. El endometrio es la capa de mucosa que recubre el interior del útero. También les dejo acá una buena explicación hecha por una médica chilena. La implantación, por supuesto, que ocurre en el útero. Y como les decía, la segmentación corresponde al proceso a través del cual la célula cigoto se divide múltiples veces a través de mitosis hasta formar una estructura más compleja, ¿cierto?, llamada mórula. Esa mórula se reorganiza en su interior, dejando un gran espacio vacío que está lleno de líquido, ¿cierto?, y va a formar todo un polo, que es el que ustedes ven allá. El polo superior, que tiene un color más clarito, corresponde a las células que van a dar origen al embrión. ¿Cómo ocurre la implantación? Llega este blastocisto al útero, ¿cierto?, y se ubica en la capa del endometrio, que corresponde a la capa más interna del útero, la que crece en todos los ciclos y que se desprende si es que no hay un embarazo. Cuando hay un embarazo, cuando hay una fecundación, el trofoblasto del blastocisto, son palabras extrañas, pero el trofoblasto no es nada más que esta masa que yo les mencionaba, que se va a, como pueden ver aquí, va a ingresar, va a invadir el endometrio, generando en el interior del endometrio una conexión y va a implantar en ese lugar y ahí va a dejar establecido el punto de implantación de este embrión. Esto va a ocurrir entre 6 a 8 días después de la fecundación. Hasta acá pararé un rato a la explicación de la doctora Marcela. Cada vez que el cigoto se divide forma células nuevas, estas se llaman blastómeros. Cuando hay más de 8 células se forma la mórula. Vemos que el embrión toma el nombre de mórula, a partir que la división es mayor a 8 células. La mórula se sigue dividiendo y sus células se desplazan a los polos celulares, dejando un espacio. A partir de este momento toma el nombre de blastocisto. Ahora veamos las partes del blastocisto, llamado también blástula humana. La cavidad interna se llama blastocele. Las células de la periferia exteriores toman el nombre de trofoblastos. Las células internas, conocida como la masa celular interna, se llama embrioblastos. De acá se forma el feto. El trofoblasto es el que se fija al endometrio. En esta imagen se puede apreciar claramente cómo el blastocisto se une al endometrio uterino. Una vez que el blastocisto está dentro del endometrio, las células de la masa celular interna se dividen en epiblasto e hipoblasto. Del hipoblasto se origina el endodermo y el saco vitelino. Del epiblasto se forma la cavidad amniótica y el mesodermo. En esta imagen vemos bien claro cómo la cavidad amniótica se encarga de brindar protección al embrión y feto. Aquí está el líquido amniótico, mientras el saco vitelino se encarga de alimentar al futuro ser en su formación. El proceso de la formación de capas embrionarias se llama gastrulación. Dejemos que la doctora nos siga explicando. La etapa de gastrulación corresponde a la reorganización de los tejidos, de las células que van a terminar siendo ciertos tejidos. Fíjense que el embrión parte siendo una tricapa. Imagínense un sándwich, ¿sí?, de 3 capas, 2 panes y algo entre medio. Este sándwich se va a curvar formando un tubo. Ese tubo es el que nosotros vemos aquí. Las células que van a originar diferentes tejidos se van a distribuir de esta manera. El ectodermo va a corresponder a la capa más externa de este tubo y va a ser el encargado de formar el sistema nervioso y la piel. El mesodermo se va a ubicar en el medio de estas 2 capas, ¿cierto?, formando todo lo que está entre medio de la piel y los órganos internos. Por ejemplo, el esqueleto, los músculos, el aparato reproductor y también el sistema urinario. Y en el interior, ¿cierto?, esta capa interior que tenemos aquí corresponde al endodermo
y ese tejido va a dar origen a las glándulas endocrinas que producen hormonas, a todo el sistema respiratorio, al sistema digestivo y al hígado. Todo lo que va por dentro. Imaginen que ustedes doblan una hojita y forman un tubo. Por esa razón nosotros tenemos la estructura que tenemos. Y un tip, un dato freak, la cicatriz de este cierre del embrión la podemos observar, por ejemplo, debajo de nuestra nariz, donde se forma este arco parecido a un corazón en los labios. Aquí en esta zona podemos ver la mitad. A muchos también se les forma aquí una cicatriz que se ve como si hubiese una venita aquí, que también corresponde a esa cicatriz que se cierra. Es más, las mujeres embarazadas, cuando ya tienen bastantes meses de gestación, se forma una línea entre el ombligo hacia abajo. Donde se forma esta línea también es en el centro del cuerpo. Y es otra evidencia de que el organismo, al pasar por la etapa de gastrulación, se cierra así. Entonces ustedes pueden observar aquí que los tejidos provenientes de las mismas células, todos provienen desde el cigoto y se dividieron a través de mitosis. Esto es importante que ustedes lo recuerden porque tienen la misma información genética, es solo que se activan ciertas partes. Quiero recalcar algo acá. En la gastrulación, se forma el celoma a partir del mesodermo. El celoma es propio de animales evolucionados en biología. Veremos más detalle de esto. También vemos el arquenterón. El arquenterón o gastrocele es una cavidad embrionaria que se forma en la fase de gastrulación y que prefigura la futura luz del tubo digestivo. También vemos el blastoporo. El blastoporo es la apertura que se forma en el arquenterón durante el desarrollo embrionario. Bueno, proseguimos con organogénesis. Y la etapa de organogénesis, que es esta, parte de esta masa celular que yo les mencioné, va a formar al embrión, ¿verdad? Va a formar la zona de la cabeza, va a formar la zona del corazón y sí, nosotros hasta las 12 semanas más o menos tenemos una cola, al igual que todo el resto de nuestros compañeros animales que tienen las mismas estructuras, donde no podríamos diferenciar un embrión humano de un embrión quizá de tortuga, ¿verdad? Y las otras estructuras que se forman para dar todo lo que el embrión necesita durante la gestación, o al menos durante los primeros 3 meses, durante el primer trimestre, corresponden, por ejemplo, a el saco vitelino, donde se van a almacenar algunos desechos. Corresponde también al cordón umbilical, al corion, que va a ser una parte importante del embrión, es el lugar donde se fabrica, donde se sintetiza la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se mide en los test de embarazo. También la cavidad amniótica, el líquido amniótico y todo lo que el embrión va a necesitar mientras se forma la placenta. Luego del tercer mes, se denomina a este individuo feto. ¿Por qué razón? Porque ya está completamente formado, ya tiene todos los órganos que necesita y lo único que le falta es el crecimiento y maduración de los órganos y los tejidos. Bueno, alumnos, muchas gracias por su atención. No olviden desarrollar su boletín.